Había días en Dusty Springs donde nada extraordinario sucedía, días donde el sol salía y se ponía sin sobresaltos, donde la rutina del pequeño pueblo de Arizona fluía tan predecible como el río que pasaba por sus límites. Pero ese martes de julio no era uno de esos días. Desde el amanecer, una escena insólita se desarrollaba frente al rancho de Wyatt Harrison. Una fila de 10 mujeres, cada una más decidida que la anterior, esperaba su turno para hablar con el vaquero más codiciado del territorio. Los vecinos se asomaban por sus ventanas, los comerciantes salían de sus tiendas, y hasta los niños dejaban de jugar para observar el espectáculo. Wyatt Harrison no era solo otro ranchero. A sus 32 años, había construido el rancho más próspero en 50 millas a la redonda. Alto, de espaldas anchas moldeadas por años de trabajo duro, con ojos color avellana que reflejaban honestidad y un rostro curtido por el sol del desierto, era exactamente lo que cualquier familia respetable querría para su hija. Pero mientras observaba la fila de pretendientes desde el porche de su casa, Wyatt sentía un peso en el pecho. No era orgullo ni satisfacción, era incomodidad pura. Emma Hartley encabezaba la procesión. Su padre, William Hartley, era el hombre más rico de Dusty Springs, dueño de 3 comercios y cientos de acres de tierra. Emma había heredado su ambición. Llevaba un vestido color esmeralda que había costado más que lo que un trabajador común ganaba en 6 meses, y su cabello rubio estaba peinado en elaborados rizos. «Señor Harrison», comenzó con voz firme, «vengo en representación de mi familia. Una unión entre los Hartley y los Harrison consolidaría el futuro económico de este pueblo. Juntos seríamos imparables». Wyatt se quitó el sombrero, un gesto de respeto que había aprendido de su difunto padre. «Señorita Emma, honro su propuesta y aprecio la confianza de su familia. Sin embargo, cuando busco una compañera para la vida, no pienso en consolidaciones ni en poder. Busco algo que el dinero no puede comprar». El rostro de Emma palideció. Luego se sonrojó intensamente. Nunca en su vida la habían rechazado. Se dio media vuelta con tanta brusquedad que su falda levantó una pequeña nube de polvo. Lucy Anderson fue la siguiente. Era sobrina del doctor Anderson y había pasado 3 años estudiando en Boston. Llevaba anteojos delicados y un libro bajo el brazo, siempre preparada para una conversación intelectual. «Wyatt», dijo usando su nombre sin formalidades, «podríamos tener conversaciones fascinantes. Te enseñaría sobre filosofía, literatura clásica, las grandes obras de arte europeas. Nuestro hogar sería un centro de cultura y refinamiento». Wyatt sonrió con genuina amabilidad, pero negó con la cabeza. «Señorita Lucy, admiro profundamente su educación, pero mi corazón ya está siendo educado por maestros diferentes. Maestros que no se encuentran en los libros». Lucy frunció el ceño, desconcertada por tan poética respuesta, y se retiró con dignidad. «No olviden suscribirse a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios desde qué país nos están viendo. Sus mensajes nos alegran el día y nos motivan a seguir trayéndoles las mejores historias del viejo oeste». Hannah Parker, la maestra del pueblo, se acercó con pasos medidos y elegantes. Era conocida por su paciencia infinita y su voz melodiosa, que podía calmar hasta al niño más inquieto. «Wyatt, podrías ser una excelente administradora de tu hogar. Sé llevar cuentas, organizar, educar a los futuros hijos. Haríamos un equipo eficiente y ordenado». «Señorita Hannah», respondió Wyatt, «no busco eficiencia, busco pasión, no busco orden, busco magia». Margaret Wilson, cantante de voz angelical, ofreció llenar su casa con música. Sarah Thompson prometió cocinar los mejores platillos del territorio. Elizabeth Monroe, cuya belleza era legendaria en 3 condados, simplemente se paró frente a él, esperando que su apariencia hablara por sí misma. Una tras otra, Wyatt las rechazó a todas, no con crueldad, sino con una firmeza gentil que dejaba claro que su decisión era inamovible. Cuando la 10ª mujer finalmente se retiró, el pueblo entero parecía vibrar con especulación. En cada esquina, en cada hogar, la gente no hablaba de otra cosa. «¿Acaso se cree mejor que todos nosotros?»,
murmuraba un grupo de hombres. Debe estar esperando a una princesa de algún reino lejano, bromeaba otro. Tanto sol le ha dañado el juicio, opinaba una señora mayor. Quizás simplemente no quiere casarse, sugería alguien más. Pero estaban equivocados. Wyatt sí quería compartir su vida con alguien, solo que ese alguien aún no había aparecido. Esa tarde, cuando el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Wyatt ensillaba a Thunder, su fiel compañero equino. Era un caballo color castaño oscuro con una mancha blanca en forma de rayo en el pecho, de ahí su nombre. No era el más veloz ni el más joven del rancho, pero entre hombre y animal existía un vínculo que trascendía las palabras. Cabalgaron hacia el este, alejándose de las habladurías del pueblo, adentrándose en la vastedad del territorio de Arizona. El paisaje cambiaba gradualmente. Las construcciones daban paso a tierra roja. Cactus saguaro se alzaban como centinelas silenciosos, y formaciones rocosas creaban sombras dramáticas bajo la luz decreciente. Wyatt se detuvo en su lugar favorito, una elevación desde donde podía ver kilómetros en todas direcciones. Aquí, lejos del ruido y las expectativas, podía pensar con claridad. El viento susurraba entre las rocas, trayendo el aroma distintivo del desierto, Artemisa, tierra seca y la promesa distante de lluvia. Desmontó y se sentó en una roca plana, Thunder pastando pacíficamente cerca. Desde niño, Wyatt había sentido una conexión especial con esta tierra. No la veía simplemente como propiedad o recurso, la veía como un ser vivo, con su propio ritmo y sabiduría. Su padre, antes de morir, le había dicho algo que nunca olvidó. Hijo, el mundo te dirá que el éxito se mide en acres, en ganado, en oro, pero la verdadera riqueza está en vivir con autenticidad. Cuando encuentres a tu compañera, asegúrate de que ame lo que realmente eres, no lo que posees. Wyatt había construido todo lo que se suponía debía construir. Un rancho próspero, una reputación sólida, seguridad financiera. Pero todo eso se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo genuinamente. Alguien que viera más allá de sus posesiones. Alguien que entendiera su alma. Las estrellas comenzaban a aparecer, tímidas al principio, luego brillantes y abundantes. La noche del desierto traía consigo un silencio profundo, interrumpido solo por el ocasional llamado de un coyote en la distancia. Wyatt no lo sabía en ese momento, pero su vida estaba a punto de cambiar completamente. El destino, con su sentido del humor impredecible, le prepara sorpresas que desafiarían todo lo que el pueblo consideraba apropiado. Porque a veces, lo que el corazón necesita no viene envuelto en vestidos de seda ni acompañado de dotes impresionantes. A veces llega descalzo, libre y completamente inesperado. Y cuando llegara, Wyatt Harrison tendría que decidir si era lo suficientemente valiente para seguir a su corazón, sin importar lo que el mundo pensara. El amanecer llegó a Dusty Springs como siempre lo hacía, lento, dorado y implacable. Wyatt se despertó antes de que el sol apareciera en el horizonte, como era su costumbre. El rancho no esperaba. Los animales necesitaban atención y el trabajo nunca descansaba. Después de un desayuno rápido de café negro y pan, ensillaba a Thunder para inspeccionar los límites del norte de su propiedad. Esa zona, cerca del Valle Rocoso, siempre requería vigilancia extra. Los depredadores bajaban de las montañas en busca de presas fáciles, y más de una vez había encontrado señales de lobos merodeando cerca. El sol ya estaba alto cuando Wyatt alcanzó el valle. Era un lugar de belleza salvaje. Paredes de roca rojiza se elevaban a ambos lados, creando un pasaje estrecho donde la sombra ofrecía alivio del calor abrasador. Un pequeño arroyo serpenteaba por el centro, alimentado por manantiales ocultos en las montañas. Fue entonces cuando lo escuchó. Un relincho agudo, lleno de dolor y miedo. Thunder se detuvo inmediatamente, sus orejas apuntando hacia la fuente del sonido. Wyatt espoleó suavemente a su caballo y avanzaron con cautela. Detrás de una formación rocosa, encontró la escena. Un caballo salvaje, un hermoso ejemplar de pelaje negro azabache con una estrella blanca en la frente,
Yacía de costado junto al arroyo. Tenía una herida profunda en la pata trasera izquierda, probablemente causada por alambre de púas abandonado o una roca afilada. La sangre había dejado de fluir, pero la herida estaba abierta y sucia. El animal intentaba levantarse, pero volvía a caer, exhausto y asustado. Sus ojos mostraban terror cuando vio a Wyatt acercarse. Era completamente salvaje. Nunca había conocido el toque humano, y ahora ese toque podría ser su única salvación o su fin. Wyatt desmontó lentamente, hablando en voz baja y tranquilizadora. Tranquilo, amigo. Nadie va a hacerte daño. Solo quiero ayudarte. Pero mientras se acercaba, una voz detrás de él lo hizo detenerse en seco. No deberías acercarte más. Está asustado y podría patearte. Wyatt giró bruscamente. A unos 20 pasos, medio oculta entre las sombras de las rocas, estaba una joven. Pero no era como las mujeres del pueblo. Llevaba ropa de cuero suave decorada con cuentas. Su cabello negro largo caía libre sobre sus hombros, y su piel bronceada brillaba bajo el sol. Sus ojos eran oscuros como la noche, pero llenos de una intensidad que lo dejó sin palabras. Era apache, y por la forma en que se movía, silenciosa como el viento, había estado observándolo desde antes de que él llegara. ¿Es tu caballo?», preguntó Wyatt finalmente, encontrando su voz. La joven asintió. Sus ojos nunca dejaron de evaluar a Wyatt, midiendo si representaba una amenaza. Se llama Tormenta Nocturna. Escapó hace 2 días. He estado buscándolo. Wyatt notó la preocupación genuina en su voz, el dolor reflejado en sus ojos mientras miraba al animal herido. Era el mismo tipo de amor que él sentía por Thunder, una conexión que iba más allá de la simple propiedad. «La herida necesita limpieza urgente», dijo Wyatt. «Si no la tratamos pronto, podría infectarse». «Lo sé», respondió ella, avanzando cautelosamente. «Pero no se deja tocar fácilmente, ni siquiera por mí». Wyatt observó al caballo nuevamente. El animal los miraba a ambos con desconfianza, su respiración agitada, sus músculos tensos listos para huir si tuviera la fuerza. «Podríamos intentarlo juntos», sugirió Wyatt. «Si nos acercamos desde lados opuestos, hablándole con calma, quizás se tranquilice lo suficiente». La joven lo estudió un largo momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente asintió. «Me llamo Chenoa», dijo simplemente. Wyatt Harrison. No hubo apretón de manos, no hubo formalidades. La situación no lo permitía. Tenían un trabajo que hacer. Chenoa comenzó a cantar suavemente en su lengua nativa, palabras que Wyatt no entendía pero cuya melodía era hipnótica y calmante. Se movió hacia el lado izquierdo del caballo, mientras Wyatt se acercaba por la derecha, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. El caballo giró su cabeza nerviosamente entre ambos, pero la voz de Chenoa parecía tener un efecto mágico. Gradualmente, su respiración se hizo más lenta, sus músculos se relajaron ligeramente. Wyatt sacó su cantimplora y un pañuelo limpio de su bolsa de silla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló junto a la herida. Chenoa continuaba cantando, ahora acariciando suavemente el cuello del caballo. «Voy a limpiar la herida ahora», murmuró Wyatt. «Podría doler un poco». Vertió agua sobre la herida, limpiando la tierra y las piedrecillas incrustadas. El caballo se estremeció, pero Chenoa mantuvo su mano firme sobre él. Su voz nunca vaciló. Trabajaron en silencio absoluto durante varios minutos, cada uno completamente enfocado en su tarea. Chenoa de repente desapareció entre las rocas y regresó momentos después con un puñado de hierbas que Wyatt no reconoció. Las machacó entre sus manos hasta formar una pasta verdosa. «Esto detendrá la infección y acelerará la curación», explicó. «Mi abuela me enseñó». Aplicó la pasta sobre la herida limpia con movimientos expertos y gentiles. El caballo apenas se movió, como si entendiera que estaban ayudándolo. Cuando terminaron, ambos se sentaron en el suelo, exhaustos pero satisfechos. El caballo yacía más tranquilo ahora, su respiración estable.
Necesitará varios días de descanso, dijo Chenoa. No puede caminar largas distancias todavía. Hay un corral vacío en mi rancho, ofreció Wyatt. Podría quedarse allí hasta que se recupere. Chenoa lo miró con sorpresa evidente. En su experiencia, los hombres blancos no ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio. ¿Por qué harías eso?, preguntó directamente. Wyatt se encogió de hombros. Porque es lo correcto, porque ambos amamos a los caballos, porque... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Porque cuando veo cómo cuidas a este animal, veo algo que reconozco. Respeto, amor, conexión. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en los labios de Chenoa. Era apenas perceptible, pero transformó completamente su rostro. Está bien, aceptó, pero vendré todos los días a verificar su progreso. Eres bienvenida cuando quieras, respondió Wyatt. No lo sabían en ese momento, pero ese encuentro junto al arroyo, trabajando juntos para salvar a un caballo herido, era solo el comienzo. Habían encontrado algo raro en ese valle, un terreno común donde las diferencias no importaban, donde solo importaba el cuidado compartido por una criatura que dependía de ellos. Mientras el sol continuaba su arco por el cielo, Wyatt y Chenoa trabajaron juntos para ayudar a Tormenta Nocturna a ponerse de pie. El camino de regreso al rancho sería lento y cuidadoso, pero lo harían juntos. Y en algún lugar, sin que ellos lo supieran, el destino sonreía ante lo que acababa de poner en marcha. Los días siguientes trajeron una rutina inesperada al rancho de Wyatt. Cada mañana, justo cuando el sol pintaba el horizonte de rosa y dorado, Chenoa aparecía silenciosamente en el corral donde Tormenta Nocturna se recuperaba. Nunca llegaba por el camino principal, simplemente estaba allí, como si hubiera materializado de las sombras de la noche. Wyatt comenzó a esperarla. Preparaba café extra. Dejaba una taza junto a la cerca del corral. Los primeros días, Chenoa la ignoraba, pero el cuarto día, cuando llegó, la taza estaba vacía cuando se fue. No hubo agradecimiento verbal, pero Wyatt notó la más leve inclinación de cabeza. Tormenta Nocturna sanaba bien. La pasta de hierbas que Chenoa aplicaba diariamente hacía maravillas. La herida cerraba limpiamente, sin signos de infección. El caballo comenzaba a apoyar peso en la pata herida, probando cuidadosamente su fuerza. Durante esos encuentros matutinos, hablaban poco, pero decían mucho. Chenoa le mostraba a Wyatt técnicas Apache para calmar caballos nerviosos. Él compartía métodos que había aprendido de su padre sobre el cuidado de heridas. No había maestro ni alumno, simplemente dos personas con conocimientos diferentes, aprendiendo mutuamente. El pueblo, por supuesto, comenzó a notar. Las visitas de Chenoa no pasaban desapercibidas, aunque ella siempre se mantenía en los límites del rancho, nunca aventurándose hacia Dusty Springs. Pero en un pueblo pequeño, los secretos eran imposibles de guardar. He oído que ese Apache viene a tu rancho, comentó el herrero una tarde cuando Wyatt llevó a Thunder para herrar. Wyatt mantuvo su voz neutral. Está cuidando de su caballo herido, nada más. El herrero asintió lentamente, pero sus ojos decían que no creía que fuera nada más. Era un viernes, cuando todo cambió. Wyatt y Chenoa habían decidido llevar a Tormenta Nocturna a caminar, probando su resistencia. El caballo cojeaba ligeramente, pero podía moverse. Necesitaba ejercicio gradual para recuperar completamente su fuerza. Cabalgaron hacia el valle donde se habían conocido. Chenoa montaba a Tormenta Nocturna con cuidado, mientras Wyatt iba en Thunder. El clima había sido extrañamente pesado toda la mañana, el aire denso y quieto de una manera antinatural. ¡Viene tormenta!, observó Chenoa, mirando hacia el horizonte occidental. ¡Tormenta grande! Wyatt siguió su mirada. Nubes oscuras se acumulaban en la distancia, pero parecían estar a millas de distancia. Tenemos tiempo de regresar, dijo con confianza. Chenoa negó con la cabeza. No conoces las tormentas del desierto como yo. Se mueven más rápido que cualquier caballo puede correr. Tenía razón.
En menos de 20 minutos, el cielo pasó de azul brillante a gris amenazador. El viento comenzó a levantarse, suave al principio, luego con fuerza creciente, y entonces llegó una pared masiva de arena que se elevaba desde el suelo hasta el cielo, devorando todo a su paso. «¡Tormenta de arena!», gritó Chenoa sobre el rugido creciente del viento. «Debemos encontrar refugio ahora». Thunder relinchó nerviosamente. Tormenta Nocturna, aún debilitado por su lesión, comenzó a retroceder con miedo. La visibilidad disminuía por segundos. En minutos estarían completamente ciegos. Chenoa tomó el liderazgo inmediatamente, desmontó de Tormenta Nocturna y agarró sus riendas firmemente. «Sígueme, conozco una cueva cerca». Wyatt no cuestionó. Desmontó también, tomó las riendas de Thunder y siguió a Chenoa. Ella se movía con confianza sorprendente, a pesar de que la arena ya comenzaba a azotarlos. El mundo se volvió naranja, luego marrón, luego casi negro mientras la tormenta los envolvía completamente. El viento aullaba como 1000 lobos. La arena entraba en los ojos, la boca, los oídos. Respirar se volvía difícil. Wyatt apenas podía ver la figura de Chenoa delante de él, y eso, que solo las separaban unos pasos. «¡No sueltes las riendas!», gritó ella. «Si nos separamos, moriremos». Wyatt apretó las riendas de Thunder con todas sus fuerzas. El caballo estaba aterrorizado, pero confiaba en su jinete. Juntos avanzaban paso a paso, siguiendo la silueta borrosa de Chenoa. Parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente, Chenoa se detuvo frente a una abertura oscura en la pared rocosa. Una cueva, exactamente como había prometido. «Adentro, rápido», guiaron a los caballos hacia la entrada. La cueva era lo suficientemente grande para acomodarlos a todos, aunque apretados. Tan pronto como estuvieron dentro, el rugido de la tormenta disminuyó a un bramido distante. Seguían pudiendo oír el viento, pero las gruesas paredes de roca los protegían del asalto directo. Wyatt se apoyó contra la pared de la cueva, tosiendo arena de sus pulmones. Chenoa hizo lo mismo. Los caballos se agruparon cerca, buscando consuelo en la proximidad de los humanos. «Gracias», logró decir Wyatt finalmente. «Me salvaste la vida». Chenoa se encogió de hombros, aunque una sonrisa pequeña jugaba en sus labios. «Me salvaste a Tormenta Nocturna. Ahora estamos iguales». La tormenta rugía afuera. Arena se filtraba por la entrada de la cueva, creando pequeñas dunas en el suelo. La luz que entraba era extraña, filtrada a través de millones de partículas suspendidas en el aire. «¿Cuánto durará?», preguntó Wyatt. «Horas. Quizás hasta el anochecer». Wyatt asintió. No había nada que hacer excepto esperar. Se sentó en el suelo de la cueva, su espalda contra la roca fría. Chenoa se sentó cerca, no demasiado cerca, pero más cerca de lo que normalmente se permitía. Por primera vez desde que se conocieron, tenían tiempo. Tiempo sin trabajo que hacer, sin caballos que atender, sin razón para mantener las distancias. «¿Por qué estás sola?», preguntó Wyatt suavemente. «¿Dónde está tu familia, tu tribu?» Chenoa miró hacia la entrada de la cueva, hacia la tormenta que rugía afuera. Pasó un largo momento antes de que hablara. «Mi madre era blanca. Tomada por los Apache cuando era niña, creció con nosotros. Se convirtió en una de nosotros. Mi padre era un guerrero respetado. Cuando ella murió dando a luz a mí, la tribu me aceptó, pero nunca completamente. Siempre fui la de sangre mezclada, ni completamente Apache, ni completamente blanca». Wyatt escuchó en silencio, reconociendo el dolor en su voz. «Cuando cumplí 16 años», continuó Chenoa, «decidí vivir sola. Construí mi propio campamento en las montañas. Cazo, pesco, sobrevivo. Es más fácil que vivir entre personas que nunca me aceptarán completamente». «Conozco esa sensación», dijo Wyatt, «de no encajar». Chenoa lo miró con sorpresa. «¿Tú? Pero tienes todo. Rancho grande, respeto del pueblo, riqueza». Wyatt rió amargamente. «Tengo posesiones, pero 10 mujeres me propusieron matrimonio y no sentí nada por ninguna. El pueblo piensa que estoy loco o arrogante.
Mi propio capataz cree que he perdido el juicio. Quizás, dijo Chenoa pensativamente, no has perdido el juicio. Quizás simplemente buscas algo real en un mundo de apariencias. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la cueva. Algo pasó entre ellos en ese momento, algo sin nombre pero innegable. La tormenta rugía afuera, aislándolos del mundo, creando un espacio donde solo existían ellos dos. Thunder y Tormenta Nocturna se habían calmado, de pie lado a lado como viejos amigos. Si los caballos podían encontrar paz juntos, pensó Wyatt, quizás las personas también podrían. La tarde se convirtió en noche. La tormenta eventualmente pasó, dejando un mundo transformado de dunas nuevas y aire limpio. Cuando finalmente salieron de la cueva, las estrellas brillaban con una claridad imposible en el cielo negro. Cabalgaron de regreso al rancho en silencio, pero era un silencio diferente ahora. Era el silencio de dos personas que habían compartido algo significativo, que habían visto más allá de las superficies. Y Wyatt sabía, con una certeza que resonaba en su pecho, que su vida nunca volvería a ser la misma. Las semanas pasaron, y el mundo de Wyatt se había dividido en dos realidades completamente diferentes. Durante el día, manejaba su rancho, trataba con proveedores, supervisaba a sus trabajadores y mantenía las apariencias de normalidad. Pero cada amanecer y cada atardecer pertenecían a Chenoa. Tormenta Nocturna se había recuperado completamente. Su pata era fuerte nuevamente, sin cojera, sin dolor. Técnicamente, no había razón para que Chenoa siguiera visitando el rancho. Pero venía de todos modos, y Wyatt esperaba esas visitas como un hombre sediento espera la lluvia. Hablaban durante horas. Chenoa le enseñaba palabras en apache, le mostraba cómo leer las señales del clima en el comportamiento de los animales, cómo encontrar agua en el desierto más seco. Wyatt compartía historias de su padre, sus sueños para el rancho, sus pensamientos sobre cómo los diferentes pueblos podrían vivir en paz si simplemente se escucharan unos a otros. Pero el pueblo de Dusty Springs no era ciego ni sordo. Los rumores crecían como maleza después de la lluvia. Las miradas en la tienda general se volvieron más frías. Las conversaciones se detenían cuando Wyatt entraba. La desaprobación flotaba en el aire como el polvo del desierto. Todo llegó a un punto crítico un sábado por la tarde. Wyatt había ido al pueblo por suministros cuando se encontró rodeado en la calle principal por un grupo de hombres liderados por Frederick Thornton, el padre de Victoria, una de las mujeres que le habían propuesto matrimonio. Frederick era un hombre imponente, dueño del banco más grande del territorio y acostumbrado a que sus palabras fueran ley. Vestía traje oscuro incluso bajo el calor implacable, su bigote gris perfectamente recortado, sus ojos duros como pedernal. Harrison, dijo con voz que cortaba el aire, necesitamos hablar sobre tu comportamiento reciente. Wyatt dejó los suministros en su carreta y se volvió para enfrentar al grupo. Además de Frederick, estaban William Hartley, el padre de Emma, el sheriff Morrison y otros 5 hombres prominentes del pueblo. No era una conversación casual, era una intervención. ¿Mi comportamiento?, preguntó Wyatt con calma, aunque su corazón latía más rápido. Esa apache, escupió Frederick la palabra como si fuera veneno. La que viene a tu rancho, la gente habla, Harrison, y no hablan bien. Wyatt sintió la ira crecer en su pecho, pero la mantuvo controlada. Perder los estribos no ayudaría a nadie. Chenoa es mi amiga. Me ayudó a salvar un caballo herido. No hay nada inapropiado en nuestra amistad. William Hartley se adelantó, su rostro rojo de indignación. ¿Amistad? Un hombre blanco respetable no tiene amistad con salvajes. Tienes responsabilidades con este pueblo, con nuestra gente. Mi responsabilidad, dijo Wyatt, su voz volviéndose más firme, es conmigo mismo y con mi conciencia. Chenoa es más civilizada que la mitad de los hombres en este pueblo. El sheriff Morrison, generalmente un hombre ecuánime, negó con la cabeza tristemente. Wyatt, sé que eres joven y tal vez romántico en tus ideas, pero hay un orden en estas tierras. Hay líneas que no se cruzan. Por tu propio bien, debes terminar esta asociación. Frederick dio un paso más cerca, su voz bajando a un tono amenazante.
Mi hija Victoria es una mujer hermosa, educada, de buena familia. Rechazaste su propuesta de matrimonio. Todas nuestras hijas han sido rechazadas, y ahora sabemos por qué. ¿Crees que vamos a permitir que arruines tu reputación y la nuestra asociándote con una apache? Wyatt miró a cada hombre a los ojos, uno por uno. Vio miedo disfrazado de preocupación, prejuicio disfrazado de protección, control disfrazado de tradición. ¿Permitir? Repitió Wyatt lentamente. Caballeros, no necesito su permiso para elegir mis amistades. Y ciertamente no necesito su permiso para elegir a quién mi corazón. Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían escapado, revelando más de lo que había pretendido. El silencio cayó sobre el grupo, como una manta pesada. Frederick entrecerró los ojos. ¿Tu corazón? ¿Me estás diciendo que tienes sentimientos románticos por esa salvaje? Wyatt enderezó su espalda. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Podía retractarse, podía mentir, podía salvar su posición en el pueblo, o podía ser honesto. Sí, dijo claramente, su voz resonando en la calle silenciosa. Tengo sentimientos por Chenoa, sentimientos profundos y verdaderos. Es la mujer más valiente, sabia y genuina que he conocido. Me importa más que todas sus hijas combinadas, y no me avergüenzo de admitirlo. El shock se extendió por el grupo como ondas en un estanque. Algunos hombres retrocedieron físicamente, como si las palabras de Wyatt fueran contagiosas. Frederick se puso rojo hasta las orejas. Entonces, eres un tonto y un traidor a tu propia gente. Escúchame bien, Harrison. Si continúas por este camino, sufrirás las consecuencias. El banco no renovará el préstamo de tu rancho. Los comerciantes no te venderán suministros. Serás aislado de esta comunidad completamente. ¿Amenazas? Preguntó Wyatt con calma mortal. ¿Eso es lo que ofrecen los hombres civilizados? ¿Amenazas porque alguien elige diferente? William Harley intervino con voz supuestamente razonable. No son amenazas, hijo. Son consecuencias naturales. Este pueblo fue construido sobre ciertos valores. Si no puedes respetarlos, no puedes esperar disfrutar de los beneficios del pueblo. Wyatt se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Valores? ¿Llaman valores al odio y al prejuicio? Mi padre me enseñó que el verdadero valor está en tratar a todas las personas con dignidad y respeto. El sheriff Morrison suspiró pesadamente. Wyatt, piénsalo bien. No tomes decisiones apresuradas que arruinen tu futuro. Tienes hasta el final de la semana para reconsiderar tu posición. Termina tu asociación con la Apache, corteja apropiadamente a una de nuestras mujeres, y todo esto se olvidará. ¿Y si no lo hago? Frederick sonrió fríamente. Entonces descubrirás exactamente cuán difícil puede volverse la vida en este territorio cuando todo el pueblo está en tu contra. Los hombres se dispersaron, dejando a Wyatt solo en la calle. Los habitantes del pueblo, que habían presenciado la confrontación desde ventanas y puertas, rápidamente desviaron sus miradas. Wyatt recogió sus suministros y subió a su carreta, su mente girando. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el porche de su casa, mirando las estrellas. Thunder pastaba tranquilamente en el corral cercano, ocasionalmente resoplando suavemente en la oscuridad. Tenía una decisión que tomar. Podía elegir la seguridad, la aprobación del pueblo, una vida cómoda pero vacía. O podía elegir la verdad, el amor, una vida incierta pero auténtica. Cuando el amanecer llegó, pintando el cielo de rosa y oro, Wyatt ya había tomado su decisión. Su corazón la había tomado semanas atrás. Su mente solo necesitaba alcanzarlo. Se levantó, ensillaba a Thunder y cabalgó hacia las montañas donde sabía que Chenoa acampaba. Tenía que hablar con ella. Tenía que saber si ella sentía lo mismo, porque estaba a punto de arriesgarlo todo, y necesitaba saber si había alguna posibilidad de que valiera la pena. El sol subía más alto mientras cabalgaba, iluminando el desierto con luz dorada. Wyatt Harrison iba hacia su futuro, fuera cual fuera, y por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente vivo.
Wyatt encontró a Chenoa donde siempre acampaba, en un pequeño valle escondido entre las montañas rojas. Ella estaba junto a un fuego pequeño, preparando té de hierbas silvestres. Cuando vio a Wyatt acercarse, su rostro mostró sorpresa genuina. Nunca antes él había venido a buscarla a su territorio. ¿Sucede algo malo?, preguntó inmediatamente, preocupación en sus ojos oscuros. Wyatt desmontó y caminó hacia ella. Las palabras que había ensayado durante todo el camino se desvanecieron de su mente. De pie frente a ella, con el sol de la mañana iluminando su cabello negro como ala de cuervo, solo pudo decir la verdad simple y directa. El pueblo me ha dado un ultimátum. Debo dejarte o enfrentar su rechazo completo. Perderé el préstamo de mi rancho, mis proveedores, todo mi apoyo. Chenoa palideció ligeramente pero mantuvo su compostura. Entonces debes alejarte de mí. Tu rancho es tu vida, tu legado de tu padre. No puedes perderlo por una amistad. No es solo amistad, interrumpió Wyatt, dando un paso más cerca. Chenoa, he rechazado a 10 mujeres, porque ninguna hacía que mi corazón latiera más rápido. Ninguna me hacía querer ser mejor. Ninguna me veía realmente. Pero tú ves mi alma, y yo veo la tuya. Chenoa retrocedió, sacudiendo la cabeza. Wyatt, sabes que esto es imposible. No solo el pueblo te rechazará, mi propia gente también nos dará la espalda. Estaremos solos contra 2 mundos. Entonces construiremos nuestro propio mundo, dijo Wyatt con fiereza. Chenoa, te amo. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez cuando salvamos juntos a Tormenta Nocturna. Tal vez cuando sobrevivimos la tormenta de arena. O tal vez en cada amanecer que esperaba tu llegada. Pero sé que eres la persona con quien quiero compartir mi vida. Lágrimas brillaban en los ojos de Chenoa. Algo que Wyatt nunca había visto antes. Yo también te amo, susurró. Pero amar no es suficiente. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo sobreviviremos cuando ambos pueblos nos rechacen? Juntos, respondió Wyatt simplemente, con trabajo, honestidad y coraje. Mi rancho es mío, comprado y pagado. Pueden negarme el préstamo para expandirlo, pero no pueden quitármelo. Podemos cultivar nuestra propia comida, criar nuestros propios animales. Y eventualmente, demostraremos que el amor verdadero puede construir puentes entre mundos diferentes. Chenoa cerró los ojos, una batalla silenciosa desarrollándose en su interior. Cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de determinación. Si hacemos esto, será el camino más difícil que cualquiera de nosotros haya caminado jamás. Lo sé, dijo Wyatt, y lo elijo de todos modos. Te elijo a ti. Se tomaron de las manos mientras el sol ascendía más alto en el cielo. Era un compromiso sin testigos excepto las montañas antiguas y el viento del desierto. Pero era real y verdadero, de una manera que ninguna ceremonia elaborada podría igualar. Los siguientes meses probaron su resolución de maneras que nunca imaginaron. Frederick Thornton cumplió su amenaza. El banco negó cualquier extensión de crédito. Los comerciantes principales del pueblo se negaron a venderle suministros a Wyatt. Algunos de sus trabajadores renunciaron, temerosos de la desaprobación social. Pero Wyatt y Chenoa no se rindieron. Encontraron proveedores en pueblos más lejanos dispuestos a comerciar sin prejuicios. Chenoa enseñó a Wyatt técnicas apache de agricultura que requerían menos agua y producían cultivos más resistentes. Él enseñó métodos modernos de cría de ganado que ella adaptó con sabiduría tradicional. Juntos crearon algo nuevo, un rancho que combinaba lo mejor de ambos mundos. Cultivaban maíz, frijoles y calabaza en el estilo tradicional apache de las 3 hermanas. Criaban caballos usando técnicas que mezclaban el conocimiento occidental con el entendimiento apache de la psicología equina. La tribu de Chenoa, como había predicho, también los rechazó inicialmente, pero ella no se dejó quebrantar. Visitaba regularmente, llevando regalos, ofreciendo ayuda, demostrando que no había abandonado su herencia simplemente por amar a un hombre blanco. El verdadero punto de inflexión llegó durante el duro invierno. Una tormenta de nieve inesperada y feroz
golpeó el territorio, dejando varados a muchos rancheros con ganado muriendo y suministros agotándose. El rancho de Wyatt, preparado con las técnicas de almacenamiento que Chenoa había implementado, tenía excedentes. Sin dudarlo, Wyatt y Chenoa cargaron carretas con comida, mantas y forraje. Visitaron cada rancho afectado, incluyendo aquellos cuyos dueños los habían rechazado públicamente. No buscaban gratitud ni disculpas. Simplemente ayudaban porque era lo correcto. Frederick Thornton, cuyo propio rancho estaba entre los más afectados, abrió su puerta para encontrar a Wyatt descargando sacos de grano. El viejo banquero miró el suministro, luego a Wyatt, luego a Chenoa, quien esperaba en la carreta. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Después de todo lo que hice. Wyatt se encogió de hombros. Porque los vecinos se ayudan mutuamente. Porque guardar rencor no alimenta el ganado hambriento. Porque Chenoa me enseñó que la verdadera fuerza está en la generosidad, no en la venganza. Frederick no dijo nada más, pero cuando Wyatt y Chenoa se fueron, el anciano los observó alejarse con una expresión pensativa que no había mostrado antes. La primavera trajo cambios sutiles. Los comerciantes comenzaron a vender discretamente a Wyatt nuevamente. Los trabajadores que habían renunciado pidieron ser recontratados. El sheriff Morrison detuvo su caballo un día junto a Wyatt en el camino y simplemente asintió con respeto antes de continuar. No fue aceptación completa de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. La tribu de Chenoa también comenzó a suavizarse. Cuando Wyatt ayudó a localizar caballos robados que pertenecían a la tribu, usando sus contactos en varios pueblos, los ancianos tomaron nota. Cuando Chenoa y Wyatt sirvieron como intermediarios en una disputa sobre derechos de agua, facilitando un acuerdo justo para ambos lados, las barreras comenzaron a caer. 2 años después de su primer encuentro junto al caballo herido, Wyatt y Chenoa se casaron en una ceremonia única. Incorporó elementos de ambas tradiciones, votos hablados bajo el cielo abierto al estilo apache, intercambio de anillos siguiendo la costumbre occidental. Asistieron personas de ambos mundos, no todos, pero suficientes para llenar el valle con testigos. Frederick Thornton estuvo allí, sorprendentemente. Se acercó a Wyatt antes de la ceremonia. «Estaba equivocado», dijo simplemente. «Sobre ti, sobre ella, sobre lo que hace fuerte a una comunidad. Me tomó 2 años verlo, pero lo veo ahora». Victoria, su hija, también vino. Se casó con un comerciante de otro pueblo y era visiblemente feliz. «Gracias», le dijo a Wyatt, «por no conformarte con lo que el mundo esperaba. Me enseñó a hacer lo mismo». Los años siguientes fueron prósperos. El rancho creció, no hasta el tamaño masivo que Wyatt podría haber logrado con apoyo bancario completo, pero sí próspero y sostenible. Más importante aún, se convirtió en un lugar donde personas de diferentes orígenes venían a comerciar, aprender y encontrar terreno común. Wyatt y Chenoa tuvieron 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Los criaron para hablar tanto inglés como apache, para respetar ambas culturas, para ver las diferencias como fortalezas en lugar de divisiones. En las noches tranquilas, sentados en el porche mientras el sol se ponía sobre las montañas rojas, Wyatt a veces miraba a Chenoa y recordaba aquel día junto al arroyo, cuando salvaron juntos a Tormenta Nocturna. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó una de esas noches. «Del camino difícil que elegimos». Chenoa tomó su mano, sus dedos entrelazándose como habían hecho 1000 veces antes. «El único arrepentimiento», dijo suavemente, «sería no haberte elegido. Elegiste al amor sobre la aprobación, elegiste la verdad sobre la comodidad, elegiste construir puentes en lugar de muros. Ese es el legado que dejamos a nuestros hijos». Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Wyatt Harrison supo que había hecho la elección correcta. No la fácil, nunca la fácil, pero sí la verdadera. El amor verdadero, aprendió, no era sobre rechazar 10 pretendientes y elegir a uno diferente.
Era sobre tener el coraje de escuchar tu corazón cuando el mundo entero te dice que estás equivocado. Era sobre construir algo nuevo desde la base, juntos, con paciencia y fe. Y en eso, Wyatt y Chenoa habían triunfado gloriosamente.